En noviembre de 1989, una brigada de construcción de 4 personas descendió a un búnker militar abandonado bajo la Sierra de Gredos para evaluar el volumen de trabajos de reparación. Según el horario, debían haber regresado a la tarde de ese mismo día, pero no contactaron. 3 días después, cuando el grupo de búsqueda forzó la puerta de entrada, dentro se descubrió a un solo superviviente, el electricista Sergio Víctor Koldo. Estaba sentado justo en la salida, sujetando una linterna, y no reaccionó a las voces durante 8 horas. Los cuerpos de los otros 3 fueron encontrados en diferentes partes del búnker, todos en las salas técnicas, todos tras puertas cerradas por dentro. El forense no pudo establecer la causa exacta de la muerte de 2 de ellos, escribiendo en las conclusiones daños mecánicos, incompatibles con factores traumáticos conocidos. En las paredes del puesto de mando se habían escrito con sangre las palabras «Perdónenme, Soto EI». La fecha, bajo la inscripción, 15 de noviembre de 1989, el día del hallazgo de la brigada. Y lo último que se encontró en el búnker, un diario en el que la última entrada decía: «Han venido, yo no quería, pero no puedo dejarlos ir. De lo contrario, volveré a quedarme solo». Esto fue lo que contó Koldo al fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, finales de los 80. La reestructuración en pleno apogeo. Las instalaciones militares se reducían por doquier. Nuestra brigada recibió el encargo de inspeccionar un antiguo búnker de mando en alguna zona remota de los Pirineos, a unos 100 kilómetros del pueblo más cercano. La tarea era simple: descender, evaluar el estado, elaborar un presupuesto para la reparación o la demolición. El búnker planeaban reconvertirlo en un archivo de almacenamiento. Los tiempos cambiaban. Los misiles ya no eran necesarios, pero no había dónde meter los papeles. Éramos 4. El capataz, Nicolás Pedrosa Galván, un hombre robusto, de unos 50 años, antiguo constructor militar con experiencia en misiones lejanas. De carácter irritable, le gustaba dar órdenes, pero era competente en su trabajo. El ingeniero Pablo Constantino Bellido, un funcionario del ministerio con una carpeta de documentos, todo según el reglamento, todo según las instrucciones. Él mismo temía tomar decisiones. Víctor Samaniego, Vito, un muchacho de 23 años, recién salido de la mili, impulsivo, siempre buscando algo que vender, soñaba con ganar dinero rápido e irse a Madrid. Y yo, el electricista Sergio Koldo, yo tenía entonces 35 años, trabajaba en diversas instalaciones, y no era la primera vez que veía lugares abandonados. Llegamos a la hora de comer. En noviembre ya había nevado, unos 40 centímetros, normal para la zona en esa época. Encontramos el búnker por las coordenadas, una pequeña colina cubierta de abedules, y en la ladera una puerta de acero, oxidada y cubierta de musgo. Los sellos en las cerraduras, intactos. Según los documentos, la instalación se había desactivado en el 82 y desde entonces nadie había abierto. Nicolás ordenó cortar los candados con la radial. La puerta se movió con dificultad, rechinando, y cuando la abrimos salió un olor a humedad y a algo más, aceite de máquina, quizás. Yo, por costumbre, miré inmediatamente el cuadro eléctrico de entrada. Comprobé los automáticos, todos en posición de apagado como debía ser, pero algo me mosqueó al instante. El aislamiento de los cables estaba intacto, no agrietado, 7 años en la humedad, y el aislamiento como nuevo. Extraño,
Pero en ese momento pensé, quizás lo conservaron muy bien. Llevábamos nuestro equipo, linternas de batería, un repuesto de pilas, herramientas, termos con té y carne en lata por si acaso. Pablo desplegó el plano del búnker, un puesto de mando estándar, 3 niveles, módulo de vivienda, bloque técnico con generadores, puesto de mando. Calculamos que terminaríamos al anochecer. Descendimos por la escalera de hormigón, los escalones mojados por la condensación, las paredes con regueros de óxido. Primer nivel. Un largo pasillo, puertas a los lados con carteles, módulo de vivienda, comedor, enfermería, todo lleno de telarañas, una gruesa capa de polvo. Típico abandono. Vito enseguida se puso a hacer fotos. Decía que luego las vendería en El Rastro, que allí los coleccionistas de equipo militar pagaban bien. Entonces noté algo extraño, pero no le di importancia. En la pared colgaba un tablón, una tabla de honor, fotos descoloridas de oficiales detrás de un cristal. El cristal estaba limpio, alrededor todo cubierto de polvo y telarañas, pero el cristal parecía haber sido limpiado hacía poco. Se lo señalé a Nicolás. «Mira esto». Él lo desestimó. «El cristal es hermético, por eso no se posa el polvo, no inventes». Yo me encogí de hombros. Quizás tenía razón. Seguimos inspeccionando el segundo nivel. El bloque técnico tenía el aspecto esperado. Generadores diésel cubiertos de óxido, tuberías, ventilación, bombas, todo paralizado. Pablo tomaba notas en su cuaderno. Vito disparaba la cámara y yo revisaba los cuadros eléctricos. El cableado de aluminio era muy antiguo. Había que cambiarlo entero. Nicolás examinaba las paredes en busca de grietas. El hormigón era fuerte, pero la humedad había penetrado en algunos lugares. Y de repente gritó desde el compartimento del fondo: «¡Vengan! ¡Aquí hay algo interesante!». Nos acercamos. Nicolás estaba parado frente a una pequeña puerta con un letrero. «Laboratorio. Entrada prohibida. Régimen especial». La puerta era de tipo naval, con cierres, muy maciza. Intentó abrirla. Se cedió fácilmente, como si las bisagras estuvieran engrasadas. Dentro olía a químicos, un olor dulzón, como a hospital. Una habitación de 3 por 3 metros sin ventanas. En el centro había una mesa metálica. Sobre ella, equipos, un osciloscopio, registradores con cintas de papel, todo cubierto de polvo. Pero en el centro de la mesa había una carpeta de cartón con lazos y sobre ella un sello en tinta roja. Alto secreto. Suma importancia. Pablo, como representante del ministerio, la cogió. Dijo que eran documentos de Estado que debían ser examinados. Desató los lazos. Dentro, hojas a máquina, fotografías en blanco y negro, algunos gráficos. El papel estaba amarillento, pero el texto era legible. Se veía que la carpeta había estado cerrada. La humedad no había penetrado. Leí el encabezado. Instalación Centinela. Programa de creación de un complejo de vigilancia autónomo basado en el factor humano. Años 1968-1970. Luego venía el texto, complejo con términos médicos, de psicología, pero capté la esencia rápidamente. Estaban llevando a cabo un experimento. Querían crear el vigilante ideal para la instalación, un hombre que pudiera permanecer en su puesto durante años, sin relevo, sin comunicación, sin apoyo. La metodología era espeluznante. El sujeto de prueba era mantenido en aislamiento total.
Se le administraban ciertas sustancias, nombres químicos que no descifré. Se le sometía a sesiones de hipnosis, a privación sensorial. Esto es, cuando a una persona se le priva de toda sensación. El objetivo estaba escrito en términos directos: adaptar la psique del sujeto de tal manera que la instalación fuera percibida como una extensión de su propio cuerpo. El sujeto debía sentir físicamente la invasión del territorio vigilado. Encontré una fotografía. Un hombre de unos 30 años en uniforme de teniente coronel, atento, de rostro franco, ojos inteligentes. En el reverso, la firma: Teniente Coronel Ignacio Alejandro Soto, nacido en 1938, sujeto de prueba número 1. Inicio del experimento. 15 de marzo de 1968. Al lado, otra tarjeta. El mismo hombre con una mujer joven. Ambos sonríen con el parque como fondo. Alguien había escrito a mano: Ignacio y Lourdes, Madrid, mayo de 1967. Luego venían los protocolos mensuales. Las primeras entradas eran esperanzadoras. El sujeto demuestra alta resistencia al estrés. La disciplina militar compensa el malestar psicológico. 6 meses después, comenzaron los fallos. El sujeto reporta alucinaciones auditivas, escucha pasos en los pasillos, a pesar de que la instalación está en régimen de aislamiento. Los médicos ajustaban las dosis, cambiaban la metodología. Hacia finales del 69, las entradas se volvieron inquietantes. El sujeto afirma sentir cada sala del búnker, sabe cuándo se abre una puerta. Incluso estando en la celda aislada, se recomienda examen psiquiátrico. Pero el experimento continuó. La última entrada data del 4 de enero de 1970. El sujeto de prueba número 1 demuestra integración psicológica completa con la instalación. Exige que se detengan las visitas del personal. Afirma que la instalación es su territorio, su casa. El experimento se declara condicionalmente exitoso, pero su aplicación práctica es dudosa. El desarrollo posterior queda suspendido hasta nueva orden. Vito resopló. Pues vaya, jugaron con una persona como con una rata de laboratorio y luego lo abandonaron. Lo de siempre. Nicolás preguntó: ¿y dónde está el sujeto? ¿Qué le pasó? Pablo hojeó más. Había otro documento del 12 de agosto de 1982. Orden: desmantelar la instalación Centinela, evacuar al personal, transferir al sujeto de prueba número 1 a disposición de la comisión médica para rehabilitación. Y debajo, una postdata a mano, con tinta diferente y letra irregular. El sujeto se negó a abandonar la instalación. El uso de la fuerza se considera inapropiado debido a la reacción impredecible. Se ha decidido desmantelar la instalación sin extraer al sujeto. La responsabilidad por el destino posterior del sujeto queda eximida del programa Centinela. Es decir, simplemente lo dejaron aquí. Lo abandonaron para que muriera en un búnker sellado. Salimos del laboratorio en silencio. Vito fue el primero en hablar. Oigan, si lo dejaron en el 82, es un cadáver hace mucho. 7 años sin comida ni agua, es imposible sobrevivir. Yo asentí. Lógico. Pablo dijo que debíamos inspeccionar los demás niveles, redactar el informe y marcharnos. Nicolás estuvo de acuerdo. Descendimos al tercer nivel, al puesto de mando. La puerta del puesto de mando era hermética, con un volante. Nicolás intentó girarlo. No se movía, oxidado. Saqué DV40, rocié el mecanismo. Esperamos unos 5 minutos.
El volante giró con esfuerzo. La puerta se abrió con un largo chirrido. Dentro había una sala grande, de unos 20 metros de largo. A lo largo de las paredes, consolas de control, radios, teléfonos, pantallas muertas. En el centro, una gran mesa con un mapa de España. En el mapa, fichas de plástico, como en un cuartel general. Vito iluminó con la linterna, todo cubierto de polvo, telarañas en las esquinas. Pero de inmediato noté que, en la mesa central, justo donde estaba Madrid en el mapa, había una hoja de papel, una hoja blanca, limpia, sin polvo. Me acerqué. Efectivamente, la hoja estaba fresca, como si la hubieran puesto justo ahora. Llamé a los demás. Pablo levantó el papel. Tenía un texto escrito a mano con letra pulcra, a tinta. Leyó en voz alta. Instalación bajo vigilancia. Acceso sin permiso prohibido. Esta es la primera y última advertencia. Teniente Coronel Pinwopo A. Soto. Nos miramos. Nicolás maldijo. Sí, alguien de la zona se ha colado. Ha decidido darnos un susto. ¡Vándalos! Pero tomé la hoja. La observé de cerca. La letra era anticuada, inclinada a la derecha, las letras con florituras. Así se escribía en los 60, cuando todavía se enseñaba caligrafía en las escuelas, y la tinta no era de bolígrafo sino de pluma. Se notaba por el grosor irregular de las líneas. Vito dijo nerviosamente, quizás la nota es vieja, simplemente estaba debajo de algo. Negué con la cabeza. El papel no está amarillento, los bordes están lisos, no desgastados. Esto se escribió hace poco, máximo unos días. Vito murmuró. ¿Y qué? ¿Quizás vive aquí algún vagabundo? Nicolás gritó. Dejen de entrar en pánico. Seguimos la inspección. Sergio, revisa la electricidad. Me acerqué al cuadro eléctrico principal. Antiguo, todavía con fusibles de tapón, cables con aislamiento de tela. Abrí la puerta y ahí me recorrió un escalofrío por la piel. Dentro, limpio. No solo limpio, como si lo hubieran limpiado hace poco. Sin telarañas, sin polvo. Iluminé más a fondo. Los contactos brillaban, el cobre pulido. Y también sentí un olor. Aceite de máquina fresco. Alguien había dado mantenimiento a ese cuadro hace poco. Llamé a Nicolás. Se lo mostré. Frunció el ceño. Tocó los contactos con el dedo. Realmente extraño, pero quizás lo conservaron bien al sellarlo. Yo repliqué. Nicolás Pedrosa. Llevo 20 años trabajando con electricidad. El cobre en la humedad se oxida en meses. Esto lo limpiaron hace poco, se lo aseguro. Él se calló, luego dijo en voz baja, de acuerdo, supongamos. Pero ¿quién y sobre todo, por qué está aquí? Vito chilló desde el rincón lejano. Vengan aquí, hay una puerta. Nos acercamos. En la esquina había una puerta pequeña, casi invisible, sin letrero. La puerta estaba entreabierta, y de la grieta salía una luz. No la luz de nuestras linternas, otra, tenue, amarilla, uniforme. Nos quedamos paralizados. Nicolás fue el primero en reaccionar. Empujó la puerta con el pie. Se abrió sin hacer ruido. Detrás había una diminuta habitación de 2 por 2 metros. En la esquina, una litera de hierro. Sobre ella, una manta militar doblada con esmero. Una almohada. Junto a la pared, una mesita. Sobre ella, una lámpara de queroseno. La llama ardía uniformemente. Al lado, una taza de aluminio. Tenía líquido. Me incliné, olí, té,
frío pero fresco, no echado a perder. En la pared, sobre la litera, colgaba una fotografía enmarcada. La misma, Soto con su esposa en el parque. Nos quedamos parados, sin saber qué decir. Pablo, con voz temblorosa, murmuró: «Aquí vive alguien. Hay que marcharse inmediatamente». Nicolás lo agarró por el hombro. «Cállate, no siembres el pánico. Quizás unos geólogos durmieron aquí o alguien de la zona». Vito se rió nerviosamente. «¿Qué gente de la zona? Hay 100 kilómetros hasta el pueblo, a través de la montaña. En invierno». Me acerqué a la mesita. Vi otro objeto. Una libreta. Vieja, encuadernada en cuero, desgastada. La cogí. La abrí. La misma letra que en la nota. Primera página. 15 de marzo de 1968. Teniente Coronel Pirmalo A. Soto. Inicio del programa Centinela. Me comprometo a cumplir todos los requisitos del experimento en interés de la defensa nacional. Luego, las entradas seguían por fechas. Al principio, secas, militares. Pasé las páginas hacia adelante. Las entradas cambiaban. Día 104. Oigo pasos en los pasillos cuando me dejan solo. Los médicos dicen alucinación, pero los oigo claramente. Más adelante. Día 2011. Hoy me di cuenta. Siento cada puerta del búnker. Sé si está abierta o cerrada. Simplemente lo sé. El doctor Lázaro dice que es un progreso. Luego, día 356. Cerraron la ventana en mi habitación. Dijeron: «El mundo exterior ya no me es necesario». Tienen razón. De verdad que no lo necesito. Pasé al final. Las entradas eran menos frecuentes. 12 de agosto de 1982 vino la comisión. Dijeron: «El experimento está cerrado, la instalación desmantelada. Deben sacarme». Me negué. Aquí está mi casa. Aquí está mi servicio. No me dieron una orden de abandonar el puesto. Por lo tanto, me quedo. La siguiente entrada fue varios años después, 1986. No sé la fecha exacta. Aprendí a conectar el generador manualmente. Encontré combustible en los tanques de reserva. Recojo agua de la condensación. Comida, no la necesito. Casi no la necesito. Y la última entrada es de anteayer. 13 de noviembre de 1989. Siento que alguien viene. 4. Abrirán la puerta mañana. 21 años que estoy solo. ¡Qué soledad! Quizás se queden. Cerré la libreta. Las manos me temblaban. Se la mostré a Nicolás. La leyó. El rostro se le puso blanco. Pablo miró por encima del hombro. Comenzó a balbucear una oración. Y eso que había sido ateo toda su vida. Regresamos al puesto de mando. Nicolás dijo: «Bien, sin pánico, pensemos con calma. Opción 1. Aquí vive un psicópata que se cree Soto. Opción 2. Es realmente Soto y de alguna manera sobrevivió. En cualquier caso, tenemos que salir y pedir refuerzos». Pablo asintió. Sí, hay que irse de inmediato». Vito se calló, pero se veía que estaba asustado. Yo dije: «Según el plano, la instalación debe tener una salida de emergencia, un conducto de ventilación en el tercer nivel. Intentemos por ahí». Nicolás estuvo de acuerdo. Descendimos de nuevo. Encontramos la puerta con la inscripción: «Salida de emergencia, conducto número 2». La puerta no estaba cerrada. La abrimos. Detrás había un estrecho conducto vertical
con una escalera metálica que conducía hacia arriba. Vito fue el primero en subir. Dijo: «Parecen 20 metros, creo que veo la escotilla». Nos alegramos. Comenzamos a subir detrás. Vito llegó a la cima. Intentó abrir la escotilla, empujó, golpeó. Nada. Nicolás se encaramó junto a él. Intentaron los dos. La escotilla no se movió ni un milímetro. Nicolás palpó los bordes. Dijo: «Parece que está soldada». Metal con metal. Bajó por un mazo, subió de nuevo. Comenzó a golpear la escotilla. El sonido era sordo. El metal grueso. Un golpe. El segundo, el tercero. Inútil. Y de repente la escalera se tambaleó. Yo estaba abajo, sujetando la linterna. Sentí una vibración. Nicolás gritó desde arriba: «¿Qué es esto?». Y escuchamos un ruido. Un chasquido metálico. Uno de los escalones bajo los pies de Vito saltó de su fijación. Simplemente salió volando, como un botón. Vito gritó. Se agarró con las manos a los rieles laterales. Sus pies quedaron colgando en el aire. Nicolás intentó agarrarlo, pero el siguiente escalón también saltó. Luego otro más. Salían volando de abajo hacia arriba, como una reacción en cadena. Grité: «¡Bajen rápido!». Nicolás comenzó a descender, pero los escalones desaparecían más rápido de lo que lograba mover los pies. Nicolás saltó desde una altura de unos 2 metros, cayó, se agarró a la rodilla, magullado, pero parecía entero. Y Vito seguía colgando de los brazos a unos 5 metros del suelo. Intentó descender, pero ya no había escalones debajo. Las manos se le resbalaron. Cayó. Me lancé a agarrarlo, pero era pesado. Caía rápido. Se golpeó contra el suelo de hormigón de lado. Escuché un crujido, un sonido seco y claro, de hueso roto. Vito gritó, agarrándose el brazo izquierdo. El brazo colgaba en un ángulo antinatural, antebrazo fracturado. Nicolás y yo corrimos hacia él. Pablo sacó el botiquín de la mochila, sacó vendas. Intentamos inmovilizar el brazo. Lo atamos a una tabla de una caja. Lo vendamos. Vito gemía, el rostro blanco por el dolor, pero se contuvo, no gritó. Y entonces los altavoces cobraron vida de nuevo. La voz, ahora indiferente, fría. Se ha incumplido la primera regla. Intentaron romper la escotilla. Es parte de mi casa, de mi cuerpo. Me causaron dolor. Yo causé dolor. El equilibrio ha sido restaurado. Nicolás le gritó al techo. Le has roto el brazo a un chaval. Necesita ayuda. La voz respondió. Necesitaba ayuda para no romper lo ajeno. Es tarde para aprender. Vito gimió suavemente. Yo no quería, solo quería salir. Le puse la mano en el hombro. Aguanta, el brazo se curará. Lo importante es que estás vivo. Pero entendí que esto era solo el comienzo. Nicolás dijo en voz baja, vale, la ventilación no es una opción. Intentaremos romper la puerta de entrada a la fuerza. Tenemos palanca, mazo, soplete. La abriremos. Subimos de nuevo al primer nivel. Dejamos a Vito sentado contra la pared. Con su brazo, no podía ir a ninguna parte. Nicolás cogió el mazo y la palanca. Comenzó a golpear la puerta de entrada. Golpeó las bisagras, el cerrojo, las juntas. El metal era fuerte, pero Nicolás trabajaba como un poseso. Unos 20 minutos después, una bisagra comenzó a ceder. Los pernos se aflojaron. Él se animó, golpeó más fuerte, y de repente la luz se encendió. Todas las lámparas del pasillo a la vez, brillantes
Deslumbraban después de la oscuridad. Entrecerramos los ojos. Cuando los abrimos, vimos que sobre la puerta, en el techo de hormigón, había aparecido una grieta, delgada, apenas perceptible, pero estaba creciendo. Se extendía a los lados como una telaraña. De la grieta cayó polvo, luego pequeñas migas de hormigón. Grité: «Nicolás, apártate. El voladizo se va a caer». Él miró hacia arriba, soltó el mazo, intentó saltar hacia atrás. No llegó a tiempo. Un trozo de hormigón del tamaño de un saco de cemento se desprendió y cayó. Nicolás logró esquivar el impacto directo, pero el bloque lo alcanzó en la pierna derecha, debajo de la rodilla. Escuché el mismo crujido que con Vito. Nicolás se desplomó, agarrándose la pierna. El rostro se le desfiguró por el dolor. Pablo y yo lo arrastramos lejos del derrumbe. Examiné la pierna con cuidado. La tibia estaba claramente rota, el hueso desplazado, pero no había perforado la piel. Nicolás silbaba entre dientes, maldiciendo, pero no gritaba. Intentamos inmovilizar la pierna. Atamos 2 palos de fregona a los lados, los envolvimos con cuerda. Nicolás susurraba: «Maldito, lo derrumbó a propósito. Este psicópata lo controla todo». La voz del altavoz confirmó: «Se ha incumplido la segunda regla. Intentaron romper mi puerta. La puerta es la frontera de mi casa. Cruzaron la frontera. Castigué al infractor. ¡Justo!». Pablo gritó histéricamente: «¡Basta! ¡Entendemos! No lo haremos más». La voz cayó durante unos segundos, luego dijo más suave: «Ya veremos. Ahora tienen 2 heridos. Se están debilitando. Pronto entenderán que la salida no es por la fuerza. Solo existen mis reglas». Llevamos a Nicolás y Vito a una de las habitaciones del primer nivel, el antiguo cuarto del vigilante. Había camastros de madera. Los acostamos, intentamos hacer algo. De medicamentos, solo vendas, yodo y analgésicos. Nicolás tragó 4 pastillas, a Vito le dimos 3. Estaban acostados, mirando el techo. El dolor se había mitigado un poco, pero el choque era inevitable. Pablo caminaba en círculos por la habitación murmurando: «Esto es ilegal. Esto es un secuestro. Nos están buscando. Pronto vendrán». Lo detuve. «Pablo Constantino, cálmese. El pánico no ayuda. Tenemos que pensar». Él me miró fijamente. «¿Pensar? ¿En qué pensar? Estamos atrapados con un psicópata». Dije más suave: «No con un psicópata, con un hombre que el sistema destrozó. Actúa según una lógica. Hay reglas, por lo tanto, se puede encontrar una manera de cumplirlas». En ese momento, el altavoz volvió a cobrar vida. «El electricista tiene razón. No soy un psicópata. Soy un oficial que cumple con su deber, y cada deber tiene reglas». La voz cayó. Luego continuó: «Pero 2 de ustedes ya han roto las reglas. Deben ser castigados definitivamente, y al resto les daré la oportunidad de probar que son dignos». Vito gimió: «¿Qué significa definitivamente?». La voz no respondió. Pasaron 10 minutos en silencio. Luego la voz dijo: «Empecemos por el que tomó lo ajeno». Vito se estremeció en el camastro. «Yo no tomé nada». Voz: «Mientes. En el bolsillo de tu chaqueta hay una medalla mía, la medalla del sacrificio. La tomaste de mi habitación, cuando creías que no te veía». Vito palideció. Buscó en el bolsillo, sacó la medalla. Le temblaban las manos. «Yo solo colecciono. Quería devolverla después». La voz se volvió fría. «Querías venderla, como todo lo demás que fotografiabas».
La codicia es tu pecado. Vito lloró. Perdóname. Aquí tienes, tómala. Arrojó la medalla al suelo. Vos. Tarde. Ya la tomaste. Y ahora un enigma. Si respondes correctamente, te perdonaré. Si respondes incorrectamente, te quedarás aquí para siempre. Vito asintió, secándose las lágrimas. Pregunta, responderé. Vos. 2 oficiales custodian un almacén de municiones. De noche, uno de ellos oye un ruido, va a revisar. Ve que el segundo oficial está robando una caja de cartuchos. El primero puede informar al comandante. El segundo será fusilado, pero el almacén estará intacto. Puede callarse. El segundo seguirá vivo, pero los robos continuarán. Y algún día, eso llevará a Muhammad a la muerte de soldados en el frente. Puede dispararle al ladrón él mismo, justo ahora, pero entonces matará a un camarada sin juicio. ¿Qué debe hacer el oficial? Vito pensó. Sus labios se movían. Luego dijo, informar al comandante. Eso es por reglamento. Vos. ¿Y si el ladrón es su amigo? Llevan 10 años sirviendo juntos. Vito dudó. Bueno, entonces quizás intentar convencerlo de que la devuelva. Vos. Incorrecto. El oficial está obligado a informar. La amistad no anula el deber. Pero tú respondiste intentar convencer. Por lo tanto, para ti la amistad es más importante que el deber. Por lo tanto, no eres un oficial. Eres solo un hombre que no comprende lo que es el servicio. Vito gritó. ¿Y qué? No soy un oficial. Soy un chaval normal. ¿Qué tiene que ver eso? Vos. Tiene que ver con que no eres digno de mi casa. Aquí solo viven aquellos que entienden el deber por encima de lo personal. La puerta de la habitación comenzó a cerrarse. La pesada puerta de hierro se deslizó por los rieles. Vito se levantó del camastro con un brazo, se lanzó hacia la puerta. Pablo y yo intentamos detenerla. Inútil, el mecanismo era potente. Hidráulica. La puerta se cerró con un golpe. Desde dentro, Vito golpeó, gritó, «¡No, suéltame! ¡Devolveré la medalla! ¡Lo devolveré todo!». Nos quedamos afuera, escuchando. Luego se oyó otro ruido, un chirrido de metal, como si algo se moviera dentro. Vito gritó de verdad, con un terror animal en la voz. Comprendí. Las paredes. En esa habitación había paredes correderas para las pruebas de claustrofobia. Soto había activado el mecanismo. Las paredes convergían lentamente. Vito golpeaba la puerta. Gritaba. Rogaba. Los gritos se volvían más penetrantes, luego pasaron a un jadeo, luego a un crujido. Nos quedamos afuera. Yo me tapé los oídos con las manos. No podía escuchar aquello. Nicolás estaba acostado en el camastro, mirando el techo. Sus labios se movían, quizás rezaba. Pablo se deslizó por la pared, sentado, abrazándose la cabeza. 5 minutos después, los ruidos cesaron. La puerta se abrió sola, lentamente, rechinando. Miramos dentro. Las paredes volvieron a separarse. En medio del suelo yacía Vito, el cuerpo plano, aplastado, el rostro, mejor no haberlo visto, pero lo más espantoso, en su mano derecha, la que estaba sana, todavía apretaba la medalla, los dedos, con agarre de muerte, clavados en el metal. Incluso muriendo, no la soltó. La voz del altavoz era ahora totalmente indiferente. La codicia ha sido castigada. Se aferró a lo mío hasta el último aliento. Ahora está con él para siempre. Nicolás maldijo roncamente. Pablo vomitó allí mismo, junto a la puerta. Yo estaba parado,
mirando el cadáver de Vito, y entendí. Somos los siguientes, todos nosotros, uno por uno. Sacamos el cuerpo de Vito al pasillo, lo cubrimos con la chaqueta de Pablo. No podíamos hacer nada más. Nicolás yacía en el camastro, mirando fijamente un punto. Vi que había entendido que le llegaría el turno. Pablo se acurrucó en un rincón, meciéndose, abrazándose las rodillas, balbuceando algo ininteligible. Yo estaba sentado en el suelo, de espaldas a la pared, intentando pensar, pero mi cabeza era una niebla. El altavoz se activó unos 20 minutos después. El siguiente, el capataz, el hombre que dio órdenes toda su vida, que rompió, que construyó, que mandó. Estás acostumbrado a que todo esté bajo control, pero aquí el control es mío. Nicolás reunió fuerzas y gritó: «Vete al infierno, eres un asesino, te encarcelarán, pagarás por Vito». La voz se volvió helada. Yo respondo ante mí mismo cada día, 21 años. ¿Y tú? ¿Ante quién respondías? Ante el jefe, ante la botella. Nicolás palideció. La voz continuó: «Leí tus pensamientos mientras caminabas por mi casa. Desprecias el servicio, consideras el deber un sonido vacío. Toda tu vida hiciste lo que te decían y te odiaste por ello, pero culpaste a otros. Ese es tu pecado, soberbia en combinación con cobardía». Nicolás gritó: «No tienes derecho a juzgarme». La voz suave: «Sí lo tengo. Yo soy el que se quedó, y tú eres el que habría huido al primer peligro». La voz dio un enigma. Un comandante lidera un destacamento tras las líneas enemigas. La tarea es volar un puente. En el camino de regreso cayeron en una emboscada, 1/3 del destacamento muerto. Las municiones se acaban. El comandante puede retirarse. Salvará a los que quedan, pero el puente permanecerá. El enemigo enviará equipo. Morirán cientos de los nuestros en el frente. Puede abrirse paso hacia adelante. Casi todos morirán, pero el puente será volado. El frente resistirá. Puede rendirse. Todos seguirán vivos, pero prisioneros. ¿Qué elegir? Nicolás pensó. Luego dijo: «¿Y a mí qué me importa? No soy un comandante, soy un capataz. A mí no me hacen esas preguntas». Vos. Exacto. Siempre te escondiste detrás del «yo no soy responsable», pero cada persona es comandante de su propia vida, y elegiste cada día. Elegiste dejarte llevar, culpaste al sistema, a los jefes, a tu mujer, al clima, pero no a ti mismo. Eso es cobardía, encubierta por la soberbia. Nicolás estalló. ¿Quién eres tú para enseñarme a vivir? Eres un psicópata que lleva 20 años en una caja de hormigón. La voz se volvió fría como el hielo. Yo soy el que tomó una decisión. Se quedó en su puesto cuando todos se fueron, y tú no tomaste ni una sola decisión en toda tu vida. Por eso no saldrás. La puerta de la habitación donde estaba Nicolás comenzó a cerrarse. Nicolás intentó levantarse, pero la pierna rota no lo sostenía. Cayó de nuevo al camastro. Pablo y yo corrimos hacia la puerta. No llegamos. La puerta se cerró de golpe. Se atascó. Desde dentro, Nicolás gritó, golpeó. Luego se oyó un ruido. Un chirrido de metal. Era una puerta estanca con sistema hidráulico. Soto activó el mecanismo de cierre, pero no del todo. Lentamente, milímetro a milímetro, para prolongar la agonía. Nicolás gritaba, rogaba que lo detuviera, decía que había entendido, que se había equivocado, que ahora respetaría el deber. La voz respondió, «Solo ruegas cuando la muerte ha llegado.
¿Dónde estaba tu humildad antes? ¿Dónde el respeto cuando rompías mi puerta? Los gritos continuaron durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Nicolás sollozaba, se humillaba, prometía lo que fuera. Yo estaba junto a la puerta, tapándome los oídos, pero a través de mis manos aún escuchaba. Pablo se deslizó al suelo. Tenía arcadas secas. Luego se oyó un crujido húmedo, múltiple, como si se rompieran muchas ramas a la vez. Nicolás jadeó. El jadeo se convirtió en un gorgoteo, luego silencio. 10 minutos después, la puerta se abrió. Nicolás estaba atrapado entre la pesada puerta y el marco. El pecho aplastado, las costillas sobresalían a través de la ropa, el rostro cubierto de sangre, los ojos abiertos, desorbitados. En el suelo, debajo de él, un charco. Se había orinado antes de morir. Vos, la soberbia, ha sido castigada. Rogó, se humilló, lloró, rompí su orgullo y luego su cuerpo. ¡Justo! Pablo no pudo más. Aulló. No gritó, aulló. Como un animal herido. Me acerqué a él, intenté calmarlo, pero me apartó acurrucándose en el rincón. Vos, quedan dos, el ingeniero y el electricista. Veremos cuál de ustedes es más digno. El altavoz se cayó. Luego, ingeniero Pablo Constantino Bellido, toda tu vida te escondiste detrás de las instrucciones, detrás del puesto, detrás del carné. Pensaste que si cumplías las órdenes, la responsabilidad no sería tuya. Pero no es así. Pablo tembló, murmuró. Yo solo trabajo. Soy un ejecutor. Exacto. Eres un ejecutor, no una persona, una herramienta, y las herramientas no sobreviven. Enigma. Un oficial recibe la orden de fusilar a 3 prisioneros. La orden está firmada por el comandante, pero el oficial sabe que los prisioneros son inocentes. Fueron calumniados. El oficial no tiene pruebas, solo certeza. Puede cumplir la orden, matará a inocentes, pero mantendrá la disciplina. Puede negarse, violará el reglamento, él mismo será fusilado. Puede sabotear, fingir que cumplió, pero liberar a los prisioneros en secreto. ¿Qué hacer? Pablo pensó. Sus labios se movían. Luego dijo, cumplir la orden. El reglamento es el reglamento. El oficial no tiene derecho a violarlo. Vos respondiste como un funcionario, pero eso es incorrecto. El oficial está obligado a negarse a una orden criminal. Eso también está en el reglamento. O no lo sabías, o lo sabías, pero siempre elegiste la opción segura, cumplir, para no tener que responder. Pablo lloró. No lo sé. No soy militar, soy ingeniero. Yo no tomo esas decisiones. Vos. Exacto. Nunca tomaste decisiones. Siempre esperaste que alguien decidiera por ti. Eres un cobarde, Pablo Constantino. Y ahora estás esperando que te perdone. No lo haré. El suelo bajo. Pablo tembló. Grité. ¡Pablo, apártate! Se levantó de un salto, pero no llegó a tiempo. Una escotilla en el suelo, camuflada bajo las losas, se abrió de golpe. Pablo cayó con un grito. Corrí al borde. Abajo había un compartimento técnico inundado, agua negra, fría, hasta las rodillas. Pablo pataleaba, intentando agarrarse a los bordes de la escotilla. Resbaladizo, no había nada a lo que aferrarse. Agarré la palanca que estaba cerca, se la arrojé. ¡Agárrate! Él atrapó la palanca. Empecé a tirar, pero la escotilla comenzó a cerrarse.
La pesada tapa de metal se deslizó, estrechando la abertura. Tiré con todas mis fuerzas, pero la escotilla presionaba la palanca, doblándola. Pablo gritaba: «¡Sergio! ¡No me sueltes! ¡Tira, por favor!». Tiré, pero mis manos resbalaban, mis músculos ardían. La palanca se soltó de las manos de Pablo. La escotilla se cerró de golpe. Me quedé tirado en el suelo, escuchando golpes sordos a través del metal. Pablo golpeaba desde abajo, gritaba. Luego, los golpes se volvieron más raros. Luego, cesaron. El agua en ese compartimento estaba subiendo. El sistema automático de Soto había abierto algún grifo. Pablo se ahogó. Voz: «La cobardía ha sido castigada». Murió indefenso. ¿Cómo vivió? Justo. Estaba tirado en el frío hormigón, mirando el techo. De los 4, solo quedaba yo. Entendí. Soy el siguiente. Ahora la voz me daría un enigma. Respondería mal y me mataría. La única pregunta era cómo. Cerré los ojos esperando. Pero la voz cayó. 1 minuto, 2, 5. Silencio. Estaba sentado en el suelo, abrazándome la cabeza con las manos. Alrededor, los cadáveres de 3 camaradas. Vito, aplastado. Nicolás, destrozado. Pablo, ahogado en algún lugar de abajo. Y yo, el último. Esperé a que la voz anunciara mi sentencia, pero los altavoces callaban. Pasaron 10 o 20 minutos. Solo el goteo de agua en algún lugar y el zumbido de la ventilación. Luego, la voz de nuevo, pero ahora diferente. No fría, sino cansada. Electricista Sergio Víctor Coldo, no eres codicioso, no eres soberbio, no eres cobarde, eres respetuoso. Piensas antes de actuar. ¿Por qué? Respondí con un jadeo. La voz se me había secado por la tensión. No lo sé. Así me educaron. Mi padre era electricista en una fábrica. Me enseñó: primero piensa, luego haz, o la corriente te matará. Vos, leíste mi expediente, viste la fotografía con Lourdes, entendiste que yo era un ser humano. Eso es importante. Los demás veían en mí un monstruo, una amenaza. Tú viste una víctima, ¿verdad? Asentí, aunque no sabía si me veía. ¿Verdad? Lo usaron, lo destrozaron, lo abandonaron. Esto es injusto. Nadie se merece esto. Una larga pausa. Escuché algo extraño a través del altavoz. Respiración. ¿Soto estaba respirando o eran interferencias? La voz continuó, ahora más baja, casi un susurro. 21 años, Sergio. 21 años. No he visto el sol. No he escuchado una voz humana, excepto el eco de la mía. No he sentido el tacto. Olvidé cómo dormir. Olvidé cómo sentir hambre. Yo no recuerdo cómo huele la primavera, cómo se ríe Lourdes. La voz se quebró. Recuerdo su rostro, claramente cada lunar, pero no recuerdo su olor. No recuerdo cómo se sentía su piel al tacto. La memoria se borra. Me estoy convirtiendo en... ¿En qué? ¿En el espíritu del búnker, en una máquina? ¿Sigo siendo humano, Sergio? Pensé. Luego dije honestamente: no lo sé, teniente coronel, pero si se hace esa pregunta, significa que el humano sigue vivo por dentro. Vos, ahora con esperanza, ¿lo piensas o solo lo dices para que te deje ir? Negué con la cabeza. No, de verdad lo creo. Los monstruos no dudan, no hacen preguntas. Usted duda, por lo tanto, es humano. Largo silencio. Luego, gracias, 21 años, nadie me había llamado humano.
Decidí intentarlo, dije con cautela. Teniente coronel, usted vigiló esta instalación durante 21 años, sin orden, sin relevo, sin apoyo. Cumplió con su deber. Más que cumplido. Puede irse. Es libre. Voz cortante. ¿Irse? ¿A dónde? Con Lourdes. Ella murió en el 74. Lo sé, lo sentí. El corazón se me rompió, como si me hubieran arrancado un trozo. No tengo a dónde ir, repliqué. Entonces déjeme ir a mí. Volveré. Diré que la instalación debe permanecer intacta. No la reconvertirán. Usted se quedará aquí en paz. La voz se rió. El sonido era aterrador. Al borde de la histeria. ¿En paz? No quiero paz. Quiero un propósito. Quiero que alguien me diga, te necesitamos. Tu servicio tiene sentido. ¿Entiende? Comprendí. Me retenía no por maldad, sino por soledad. Soy la última persona con la que puede hablar. Si me voy, se quedará solo de nuevo. Quizás por años, quizás para siempre. Eso es peor que la muerte para él. Tenía que inventar algo. Rápido. Recordé los documentos en el laboratorio. Los vi, pero no los leí hasta el final. Dije, Teniente coronel, permítame ir al laboratorio. Quiero mostrarle algo. ¿Puedo? Voz cautelosa. ¿Qué quieres mostrarme? Respondí. Un documento, una orden. Usted la vio, pero quizás no la leyó por completo. Por favor. Pausa luego. De acuerdo, pero vigilaré. Fui al laboratorio. Tomé la carpeta de documentos. La hojeé febrilmente, buscando un papel específico. Encontré la orden del 12 de agosto de 1982. La leí con atención. Decía, desmantelar la instalación Centinela, evacuar al personal, retirar la vigilancia, transferir la instalación a la gestión de servicios generales para su posterior sellado. Es decir, la vigilancia había sido retirada oficialmente. Debían haber evacuado a Soto, pero él se negó. Tomé ese documento, volví al puesto de mando, lo puse sobre la mesa, dije al vacío, Teniente coronel, aquí está la orden del 82. ¿La vio? Voz, sí, la vi. Me negué a cumplirla. No tenía a dónde ir. ¿Y quién me reemplazaría? No se puede abandonar el puesto sin relevo. Dije suavemente, pero no habrá relevo. La instalación está desmantelada. La vigilancia ha sido retirada. Su servicio ha terminado oficialmente. La voz se tensó. Lo sé, pero no puedo irme. No recuerdo cómo ser humano. Solo conozco el servicio. Sin él, soy un vacío. Hice una pausa, luego dije, entonces le daré una nueva orden, en nombre de los que quedaron fuera, en nombre de Lourdes, que lo esperó, en nombre de la gente que no lo olvidó. Teniente coronel Ignacio Alejandro Soto, se le ordena entregar el puesto. El servicio ha terminado. La instalación se transfiere al sellado eterno. Usted es libre. Ejecute. Larga y dolorosa quietud. Esperé. El corazón me latía con fuerza. Luego la voz apenas audible. Esta no es una orden real. Usted no tiene derecho a darla. No es un oficial. No es un comandante. Dije, sí lo tengo, porque usted no es una máquina, es un ser humano. Y un ser humano tiene derecho a elegir por sí mismo. Puede quedarse o irse, pero es su elección. No una orden. Una elección. La voz se rompió. Yo no recuerdo cómo elegir. Siempre me dieron órdenes. Siempre, dije con dulzura. Entonces, aquí está la primera elección. Déjeme ir. No porque sea una orden, sino porque es lo correcto. Usted no es un asesino.
Es un oficial. Los oficiales protegen. No matan a inocentes. Pausa. Luego. ¿Y tus camaradas? Los maté. Soy un asesino. Negué con la cabeza. Usted los castigó según sus reglas. Quizás fue cruel, pero no mató sin razón. Actuó según una lógica. Eso es importante. La voz sollozó. El sonido era totalmente humano, casi infantil. Estoy tan cansado, Sergio, tan solo. 21 años. No se lo puede imaginar. Dije, sí me lo imagino. Por eso le pido, libérese usted y libéreme a mí. Ya es hora. Larga pausa. Luego la voz muy baja. Bien, vete. La puerta está abierta. Tú eres una buena persona. Electricista, no me temiste. Hablaste conmigo. Esto significa mucho. Gracias. Me levanté. Mis piernas temblaban. Pregunté, ¿y usted? ¿Qué hará? Vos, no lo sé. Quizás de verdad me vaya con Lourdes, donde quiera que esté. Vete, Sergio, antes de que cambie de opinión. Caminé hacia la salida lentamente. Cada paso como a través de algodón. Temía que fuera una trampa, que la puerta se cerrara de golpe y comenzara mi ejecución. Subí al primer nivel, llegué a la puerta de entrada. El cerrojo estaba quitado, la puerta entreabierta. La empujé. Se abrió fácilmente. Afuera estaba anocheciendo, nevaba, pero para mí era el paraíso. Aire fresco, frío, cielo. Di un paso hacia afuera, respiré hondo y entonces escuché una voz, no del altavoz, sino de algún lugar dentro del búnker, desde la profundidad. Débil. Espera, electricista. Espera. Me congelé en el umbral. La voz continuó, ahora más cerca, más fuerte. La orden del 82. Yo la vi entonces. Me negué a cumplirla. La voz se endureció. Me leíste esa misma orden. Por lo tanto, sabías que no la cumplí. Tú me utilizaste, me manipulaste. Eres como ellos. El corazón me dio un vuelco. Él lo había entendido. Me giré. La puerta comenzó a cerrarse lentamente. Grité, «Teniente coronel, no le mentí. Usted es realmente libre». La orden era real. Vos, ahora con dolor y rabia. Pero yo no la cumplí. 21 años no la cumplí. Me restregaste eso. Usaste mi dolor, mi culpa. Eres igual que ellos. Me abandonas. La puerta aceleró, cerrándose de golpe. Corrí hacia adelante en la nieve, tropezando. Detrás, un estruendo. El búnker cobró vida. Algo se derrumba dentro. Las puertas golpean. La voz gritaba ahora desde todos los altavoces a la vez, con eco en el bosque. «No te vayas. No me dejes solo, Sergio. No quiero volver a estar solo, por favor». Corrí sin mirar atrás. Mis pies se hundían en la nieve. Mis pulmones ardían, pero corría. Lo último que escuché fue un aullido. No un rugido, ni un grito, solo un aullido, largo, prolongado, inhumano, pero lleno de tanta desesperación que se me erizó el pelo. Corrí otros 2 kilómetros hasta que me desplomé en la nieve por el agotamiento. Me quedé tendido, respirando por la boca, el corazón latiéndome en la garganta. Luego me levanté, miré a mi alrededor. El búnker estaba lejos, apenas visible entre los árboles. Silencio. Solo el viento y mi respiración. Seguí caminando, apoyándome en los árboles. Al atardecer salí a una trocha, y allí había un camino. Caminé por él hasta la oscuridad. Por la noche vi luces, un pueblo. Llegué a las afueras, llamé a la primera casa.
Un hombre abrió. Se asustó. Yo estaba lleno de sangre, ajena, sucio, medio congelado. Me metió dentro, me calentó, me dio té, preguntó ¿qué pasó? Yo dije, accidente en un búnker, 3 muertos, hay que llamar a la policía. Fue a buscar al guardia civil. El guardia civil llegó por la mañana. Me interrogó durante horas. Conté todo, sobre el búnker, sobre Soto, sobre las muertes de mis camaradas. Escuchaba, escribía, pero en sus ojos vi, no me cree. Piensa que me he vuelto loco o que los maté yo. Llamó a sus superiores de la capital. Vinieron investigadores de los servicios de inteligencia militares. Los interrogatorios duraron 3 días. No me creían. Decían, usted mató a sus 3 camaradas y ahora le echa la culpa a un fantasma inventado. Pero yo insistí. Revisen el búnker. Allí están los cadáveres. Allí quedó todo. Fueron. Una semana después regresaron. Encontraron los cuerpos exactamente donde yo había dicho. Vito en la sala con paredes correderas, Nicolás en el umbral de la puerta, Pablo en el compartimento inundado. El peritaje mostró algo extraño. Vito murió por compresión, pero el mecanismo que lo hizo no podía funcionar. La electricidad en el búnker estaba desconectada, el sistema hidráulico no funcionaba. Nicolás fue aplastado por la puerta estanca, pero ésta tampoco debería haberse movido. El sistema estaba sin corriente. Pablo se ahogó, pero la válvula que liberó el agua estaba oxidada hasta el tuétano. Abrirla manualmente era imposible. El investigador me preguntó, ¿cómo es posible? ¿Cómo funcionaron esos mecanismos? Respondí honestamente, no lo sé. Quizás Soto encontró una manera de controlarlos manualmente. Quizás se convirtió en parte de esos sistemas. Quizás me volví loco y todo esto lo imaginé. No lo sé. Me enviaron a un examen psiquiátrico. Me declararon no apto. No porque creyeran en Soto, sino porque una persona normal no contaría algo así. Me dieron incapacidad, una pensión. El caso se cerró como un accidente laboral. ¿Y el búnker? Decidieron sellar el búnker, no solo cerrarlo, sino tapiarlo. Los militares trajeron hormigoneras, llenaron las entradas, las salidas de emergencia, los conductos de ventilación lo convirtieron en un monolito sólido. Encima echaron tierra, plantaron árboles. En los documentos figura como liquidación de una instalación accidentada. No hay mención de Soto, del programa Centinela, ni de mi testimonio en los papeles oficiales, como si no hubiera existido. Me dieron el alta del hospital medio año después. Me dijeron, usted sufrió un estrés severo, psicosis traumática, alucinaciones. Aquí tiene pastillas, tómelas según el horario. Volví a la vida. Conseguí trabajo como electricista raso. Me casé más tarde. Nació una hija. Vivo normalmente, aparentemente. Pero a veces por las noches me despierto bañado en sudor frío. Sueño con la voz de Soto. Me susurra, me engañaste, Sergio. Me diste esperanza y luego me la quitaste. Eres igual que ellos. Me abandonaste. Me despierto, me siento en la cama, tiemblo. A veces pienso, ¿y si de verdad lo liberé? Quizás se fue, finalmente encontró a Lourdes en algún lugar, o sigue en el búnker tapiado, esperando que alguien vuelva a abrir la puerta. Han pasado 30 años. Ahora es 2019, tengo 65. Mi hija creció, tengo nietos, vivo en paz, la pensión, el campo, el huerto. Pero hace poco vi una noticia en internet. Un grupo de espeleobusos
exploradores modernos de lugares abandonados, encontró un viejo búnker en los Pirineos. Las coordenadas coincidían. Publicaron fotos. El búnker estaba parcialmente desenterrado. El hormigón que vertieron se había agrietado con el tiempo y el movimiento del terreno. Una de las entradas era accesible. Los espeleobusos escriben: «Nos preparamos para bajar la próxima semana. Será un video genial». Les escribí en los comentarios. Les rogué: «No vayan allí». Les conté brevemente mi historia. Me respondieron: «Gracias, abuelo, por la historia de terror, pero no creemos en cuentos de hadas». Esas leyendas las cuentan sobre cada lugar abandonado. Somos profesionales, nada nos pasará. Intenté explicarme de nuevo, pero me bloquearon por spam. Dijeron: «Basta de asustar a la gente con patrañas». No sé qué les espera allí. Quizás nada. Un búnker vacío y abandonado, óxido, silencio, ratas. Quizás Soto murió hace mucho. Murió en los 90 o en los 2000, su cuerpo en algún lugar de la profundidad. O quizás todavía esté allí, vigilando su puesto, porque no sabe otra forma, no recuerda cómo ser humano. Y si esos chicos entran, comenzarán de nuevo las reglas, los enigmas, los castigos. Quizás sean más listos que nosotros, quizás lo superen. O quizás, dentro de una semana, vea una noticia: 4 espeleobusos desaparecidos en un búnker abandonado. Encontrado un superviviente. Cuenta tonterías sobre el fantasma de un oficial. Les conté esta historia no solo para asustarlos, sino para que entiendan: hay lugares donde es mejor no buscar aventuras. Hay puertas que no deben abrirse. Hay personas que el sistema destrozó tanto que se convirtieron en algo más. Y eso es más aterrador que cualquier monstruo inventado. Porque los monstruos de las películas no son reales, pero personas como Soto fueron seres humanos reales, con familias, sueños, vida. Los experimentos los destrozaron, la guerra, el Estado que usó y abandonó. Y aquello en lo que se convirtieron no es culpa de ellos, es nuestra culpa colectiva.